Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a este rincón de nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y sobre todo, mucha intriga. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que por diferentes motivos acaparan titulares y capturan la atención de miles, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar esa pregunta que muchos se hacen, ¿es Kerem el confidente más fiel de Hande siempre? Prepárense porque vamos a analizar las señales, las especulaciones y quizás, solo quizás, a arrojar un poco de luz sobre esta dinámica tan comentada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es totalmente gratuito y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. Denle clic a esa campanita para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén tan familiarizados, ambos son actores turcos de renombre internacional, catapultados a la fama mundial gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos lugares. La química entre ellos en la pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó las fronteras de la ficción y encendió la chispa de la especulación en la vida real. Y es ahí donde entra nuestra pregunta de hoy. ¿Hasta qué punto esa conexión que veíamos en cámara se tradujo en una amistad profunda y leal en la vida privada? ¿Es Kerem Bürsin el amigo incondicional, ese confidente al que Hande acude en los momentos difíciles y en las alegrías, el que siempre está ahí sin importar nada? Desde que la serie terminó, y a pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos ligeramente diferentes, la relación entre Hande y Kerem ha seguido siendo objeto de mucha atención. Los medios, los fans, las redes sociales, todos están constantemente buscando pistas, analizando cada interacción, cada fotografía, cada comentario. Y es que seamos sinceros, la imagen que proyectaron como pareja en Sen Kalkam fue tan idealizada, tan romántica, que para muchos era difícil separarla de la realidad. Cuando anunciaron el fin de su relación sentimental, hubo un revuelo tremendo. Muchos esperaban que al menos mantuvieran una amistad sólida. Pero, ¿qué tan sólido ha sido ese vínculo? Vamos a empezar por analizar los hechos observables. Después de Sen Kalkam, vimos a Hande y Kerem interactuando en eventos públicos, y en ocasiones, incluso compartiendo escenarios o apariciones promocionales. Estas apariciones, si bien no siempre eran a solas, servían para alimentar la esperanza de una amistad continuada. Los mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, aunque esporádicos, también eran dignos de mención. Por ejemplo, cuando uno de ellos publicaba un logro profesional, el otro a menudo dejaba un comentario de felicitación o un me gusta. Esto, para algunos, es una señal inequívoca de que la amistad persiste y que se alegran genuinamente por el éxito del otro. Sin embargo, es crucial entender que la vida de las celebridades es compleja. Las agendas, las distancias, los nuevos compromisos profesionales y personales pueden hacer que incluso las amistades más fuertes se vuelvan menos visibles públicamente. No siempre significa que el vínculo se haya roto, sino que la dinámica cambia. ¿Y si la amistad de Hande y Kerem ha evolucionado a un plano más privado? Que sí, precisamente por ser figuras tan expuestas, han decidido proteger su amistad de los focos, manteniendo ciertos aspectos de su relación en la esfera íntima. Pensemos en la naturaleza de la amistad en el mundo del espectáculo. Es un terreno delicado. Por un lado, la camaradería que surge de proyectos compartidos puede ser increíblemente fuerte, forjando lazos que duran años. Por otro lado, la presión mediática, las rivalidades, las envidias y los cambios de vida pueden poner a prueba hasta la amistad más sólida. En el caso de Hande y Kerem, su conexión inicial fue tan intensa y fue tan ampliamente publicitada que quizás, mantener una amistad normal se volvió un desafío. Quizás, para evitar la constante especulación sobre si son más que amigos o si han vuelto, optaron por una discreción que para el público se traduce en distancia. Pero volviendo a la pregunta central, ¿es Kerem el confidente más fiel de Hande siempre? Para responder esto, debemos considerar qué significa ser un confidente fiel. Significa alguien en quien puedes confiar plenamente, alguien que te escucha sin juzgar, alguien que te apoya en tus decisiones, incluso cuando no está de acuerdo, alguien que está ahí para celebrar tus éxitos y para consolarte en tus fracasos. Y eso, amigos míos, es algo que rara vez se puede confirmar o desmentir de.
Es de fuera a menos que los propios protagonistas lo revelen. Hemos visto a Ande pasar por momentos públicos de alegría, como lanzamientos de proyectos exitosos, viajes exóticos, y también por momentos más personales. Durante su relación sentimental con Kerem, era natural pensar que él era su principal apoyo. Pero después de la ruptura, ¿quién ocupa ese lugar? Las redes sociales nos muestran a Ande rodeada de amigos, familiares y colegas. Vemos a su hermana, a otras actrices turcas, a diseñadores, a directores. La imagen que proyecta es la de una mujer fuerte, rodeada de un círculo social amplio y solidario. Podría ser que Kerem, a pesar de la ruptura, mantenga ese rol de confidente privilegiado. Es posible. A menudo las amistades que nacen de experiencias intensas, como un rodaje exitoso y la fama que conlleva, desarrollan un entendimiento único. Ambos pasaron por un torbellino similar, enfrentando el mismo nivel de escrutinio público, y eso puede crear un vínculo inquebrantable. Podrían ser de esos amigos que, aunque no se vean todos los días, saben exactamente qué decir y cuándo decirlo, entendiendo las presiones y los desafíos que el otro enfrenta. Sin embargo, también debemos considerar otras posibilidades. Quizás Ande ha encontrado nuevos confidentes, personas que se han convertido en pilares en su vida adulta, en este nuevo capítulo. Es natural que las relaciones evolucionen. Tal vez las prioridades de Kerem o Ande han cambiado, y aunque se tengan aprecio, la dinámica de confidente fiel ya no sea la principal. Tal vez esa confianza se ha trasladado a otros ámbitos de su vida, a amistades de la infancia, a familiares cercanos, a parejas sentimentales actuales, si las hay. La clave para interpretar estas relaciones en el mundo de las celebridades es la cautela. Siempre existe la tentación de proyectar nuestros deseos o nuestras fantasías sobre ellos. Vimos una pareja increíble en la pantalla, y nos encantaría que esa conexión continuara de alguna forma. Pero la realidad raramente se ajusta a nuestras expectativas perfectas. Analicemos algunas de las interacciones que han dado pie a esta pregunta. Recuerdo haber visto a Kerem en algunas entrevistas en las que se le preguntaba sobre Ande. Sus respuestas por lo general eran respetuosas, cariñosas, y destacaban la importancia de la serie y la experiencia vivida. Nunca ha hablado mal de ella, lo cual es un buen indicio. Por otro lado, Ande también ha sido consultada sobre Kerem, y sus respuestas han sido similares, positivas, mencionando el cariño y la gratitud por la experiencia compartida. Pero la palabra clave aquí es siempre. ¿Es Kerem el confidente más fiel? Eso implica una exclusividad, una primacía en ese rol. Y eso es muy difícil de afirmar. Pensemos en las mujeres fuertes y exitosas como Ande. Suelen tener una red de apoyo robusta, compuesta por diferentes personas que cumplen distintas funciones. Quizás Kerem es un confidente en ciertos aspectos, un amigo con el que puede compartir experiencias de la industria, o simplemente alguien con quien tiene una conexión especial. Pero eso no descarta la posibilidad de que tenga otros confidentes, quizás más cercanos en su día a día, o en quienes confía para otros tipos de conversaciones. La pregunta también puede interpretarse desde otro ángulo: ¿es Kerem el único confidente fiel de Ande? Definitivamente no tenemos información que respalde esa afirmación. Las mujeres exitosas y bien conectadas socialmente como Ande suelen tener un círculo de apoyo diverso. Si Kerem fuera el único confidente, eso sí sería una situación muy particular y, francamente, poco probable para una persona con su nivel de exposición y su vida social. Lo que sí podemos decir con certeza es que Ande Ercel y Kerem Bürsin comparten un lazo especial, forjado en la magia de Senkalkam. Esa experiencia fue transformadora para ambos, los lanzó a la fama mundial y los unió en una aventura profesional y personal que, sin duda, marcó sus vidas. El respeto y el cariño mutuo parecen perdurar. Y es perfectamente plausible que dentro de esa dinámica, Kerem siga siendo alguien en quien Ande confía, alguien con quien puede compartir ciertos aspectos de su vida. Sin embargo, afirmar que es su confidente más fiel siempre, es una generalización que va más allá de lo que podemos observar desde fuera. La vida de ambos ha seguido adelante con nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos desafíos. Y en ese devenir, es natural que el círculo de influencias y de personas de confianza también evolucione. Quizás la verdadera belleza de su relación, sea cual sea su forma actual, reside en la discreción y el respeto mutuo. Han elegido no airear sus vidas privadas, y eso es algo que debemos honrar como seguidores. En lugar de especular sin cesar sobre si son o no los mejores amigos,
o si son confidentes exclusivos, deberíamos enfocarnos en el talento que ambos comparten y en el impacto que han tenido en el entretenimiento. Lo que podemos extraer de todo esto es que la amistad, al igual que las relaciones románticas, puede ser compleja y multifacética. No siempre se ajusta a los moldes que nosotros, como espectadores, quisiéramos imponerles. La conexión entre Andy y Kerem fue real, fue poderosa, y es muy probable que hayan dejado una huella imborrable en la vida del otro. Entonces, para recapitular y tratar de dar una respuesta a esa pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿es Kerem el confidente más fiel de Andy siempre? Lo más honesto que podemos decir es que hay indicios de una amistad duradera y de un profundo respeto mutuo. Kerem, sin duda, fue una figura muy importante en la vida de Andy durante un periodo crucial, y es posible que siga siéndolo en ciertos aspectos. Sin embargo, la idea de que sea su único o siempre el confidente más fiel es una afirmación difícil de sostener sin pruebas directas. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores se tienen un gran aprecio y admiración, y que la experiencia compartida en Senkalkam los unirá para siempre, de una forma u otra. Y con esta reflexión sobre la complejidad de las relaciones y la vida de las celebridades, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem sigue siendo un confidente importante para Andy? ¿Qué otras parejas de actores creen que han mantenido una amistad sólida después de una serie exitosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir creando contenido que espero les aporte un poco de entretenimiento e información. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejarle un asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.